se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Me da gusto estar con ustedes nuevamente. Estábamos un poquito preocupados porque ya son las 7:13, ¿verdad? Y nosotros empezamos a las 8. Pero aquí estamos, hermanos, para meditar un poquito en la palabra del Señor. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a orar para entrar a la palabra de Dios. Los que puedan arrodillarse pueden hacerlo, hermanos. Querido Padre, en esta mañana, antes de todo, Señor, queremos pedirte perdón, porque, Padre, probablemente hemos ofendido tu santo nombre al no poder vivir la verdad que tú nos has dado, Señor. Al ser faltos de fe también, Señor. Al no tener esa convicción que tú nos has dado a través de tu palabra santa y del Espíritu de profecía. Señor querido, muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande. Y, Señor, hasta este día tú nos has tenido con vida. En esta mañana, Padre, permite que al meditar un poco en tu palabra, Señor, podamos, Padre querido, Señor, entender el mensaje para este tiempo actual. Bendice a los hermanos y hermanas que están y los que van a escuchar, y permite que ese corazón, es Padre de piedra, pueda, Señor, despertar a la realidad en que vivimos, y que veamos, Señor, que hoy más que nunca necesitamos despertar porque estamos, Señor, perdiendo la familia. Despiértanos, Padre querido. Lo rogamos, lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hace 8 días estuvimos hablando, hace 15 días estuvimos hablando del, hermanos, ¿qué era la organización? Y hoy, esta mañana, hermanos, quiero como terminar eso. Más que todo hoy, hermano, quiero enfocarme esta meditación. ¿Quiénes terminarán la obra? Si será, hermano, Se le cayó la llamada al hermano. ¿qué es lo que fue? Dice, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Ok? Así que lo que hoy estamos viendo, hermano, no es nuevo. Siempre se ha repetido. Siempre la apostasía ha llegado y el pueblo de Dios ha caído en apostasía.
pero también, hermanos, siempre Dios va a tener un remanente. Así que esta mañana, por aquellos hermanos que han escuchado los temas en YouTube y luego preguntan a su servidor que no está bien el tema porque por ejemplo, cuando hablamos del sistema organizacional, hermanos, tan claro es la palabra de Dios, hermanos. Hermanos queridos, es tan simple. Si no creen lo que estamos estudiando, pues lean la historia, hermanos. Óiganlo bien, hermanos, lean la historia. En los tiempos, hermanos, bíblicos, no fueron los sacerdotes, ni los reyes, ni los hombres encumbrados de posición que trajeron una reforma a la iglesia de Dios. Siempre fueron hombres humildes, siempre fueron hombres, hermanos, que no tenían preparación académica como hoy. Y hoy en esta mañana, hermanos, vamos a estudiar eso, que nunca es eso. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, no puede usar a la gente que se cree demasiado orgullosa, demasiado que sabe. Hermanos, los que terminarán la obra serán gente que tuvieron que ir al desierto. Hace 8 días lo miramos. Moisés, miramos, estaba preparado, pero para hacer la obra que tenía que hacer, Dios tuvo que llevarlo 40 años al desierto. Miramos también que el pueblo de Israel, para poder haber entrado a la tierra prometida, tuvo que llevarlos 40 años al desierto y perecieron todos, pero los hijos fueron los que entraron. Hermanos, y hoy en día estamos tocando mucho, hermanos, yo les di hace 8 días, hermanitos, estamos oyendo que para el 31 de octubre se termina la reforma protestante. Sí, para el 31 de octubre de este mes. Hermanos queridos, pero hay una cosa, que nosotros nos estamos captando, estudiamos hace 8 días, que nos captamos de que vamos a hacer la obra. No, mis hermanos, la iglesia va a ser zarandeada ahora, hermanitos queridos. Esta mañana queremos, hermanos, ver quiénes terminarán la obra. Porque si hace 8 días miramos, hermanos, que aún nosotros de sostén propio, que estamos, hermanos, o más bien los que creemos el mensaje de verdad presente, nosotros, hermanos, pensamos que estamos bien, pero miramos, hermanos, a la luz de la Biblia y del Espíritu de Profecía, que no estamos bien. Porque, hermanos, nosotros necesitamos entender cómo podemos hacer que nuestros hijos sean parte también de los 144,000. Y para eso necesitamos, hermanos, entender la historia pasada. ¿Por qué hermanos, Dios siempre llamó gente humilde? Y ojalá, hermanos que me escuchan y que escucharán, hermanos, hagan conciencia que mientras nuestros hijos estén en el sistema mundano, no van a poder terminar la obra, hermanos. Por eso esta mañana, hermanos, yo quiero tocar el texto que está en Mateo 23. Mateo 23. Miren, hermanos, hay un texto que a mí siempre me espanta y me estremece, porque en algún momento no sea que vayamos nosotros a caer en el mismo error, pueblo adventista que me escucha esta mañana. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que diga: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Hermanos, cuando nosotros leemos eso, ¿a quién Dios le estaba diciendo estas palabras? A su pueblo, al pueblo, hermanitos, que él había llamado, al pueblo judío, al pueblo de Judá y de Benjamín, a las únicas 2 tribus que quedaban de las 12 tribus, hermanos. No olviden
que Sennacherib barrió con las 10 tribus del norte y solo quedó Judá y Benjamín. Ahora Dios le está haciendo el último llamado, hermano, al remanente de su pueblo, a las 2 tribus residuas que quedaban. Pero hermanos, estas tribus también rechazaron a Cristo. Y solamente un remanente muy pequeño. ¿Por qué? No hay tiempo. Si no, yo les leyera en Deseado a todas las gentes, hermanos, que para que Dios hubiera terminado esta obra tuvo que llamar a 12 pescadores. Bueno, a 11. No eran 11. No eran todos pescadores. Pero, hermanos, la mayoría de ellos sí lo eran. Entre ellos también había un revolucionario, un guerrillero que se llamaba Judas Celote. Estaba un cobrador de impuestos. Bueno, había de diferentes rangos. Hermanos, pero dice la pluma inspirada que primero tuvo que educarlos para sacudirles la educación que les habían dado. Y hoy, esta mañana, hermanos, nosotros tenemos que estudiar esto a la luz de la palabra de Dios, porque no hemos entendido la educación. Miren lo que dice Lucas 19, 28. Bueno, voy a leer, hermanito, del 35 en adelante, 19:35. Porque, hermanos, los judíos habían rechazado a Cristo y Cristo les dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces no quise juntarte debajo mis alas como la gallina junta sus polluelos? Mas no quisisteis. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hermanos, esas palabras a mí me espantan, porque esas palabras son las mismas que se dan a la iglesia, a la Odisea. No en esas mismas palabras, pero es el mismo principio cuando dice: mas por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y hermanitos queridos, nosotros no podemos hacer reformas a medias. Nosotros no podemos, hermanito, abrazar una parte y dejar otra. No podemos, hermanos queridos, nosotros: aquí sí lo voy a aceptar, pero esto no lo voy a aceptar. Porque es el problema de la iglesia de sostén propio, hermanos. El pueblo que quiere ser parte del movimiento final. Que cuando llegan las reformas, hermanos queridos, y una de las cosas, la más importante, la que más debería llamar nuestra atención, es, hermanito, la educación. Y no solo de nuestros hijos, sino también de nosotros. Porque nosotros, hermanos, nos ha educado el sistema papal. Y a menos que nosotros nos sacudamos de ese sistema, podremos entender, hermanos, la ciencia de la educación. Pero, hermanitos queridos, es muy triste, porque nosotros como padres no queremos entender esto. Tenemos miedo. Y, hermanos, ustedes no me van a decir, hermanitos, que no se puede. Como siempre he dicho, en el libro de mi Padre Celestial, en su Santa Biblia, yo no encuentro la palabra no puedo. Jamás he encontrado la palabra no puedo. Hermanos, yo encuentro en la palabra de mi Padre lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Lo que yo encuentro en la palabra de mi Padre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, esas son las palabras que están ahí. Así que no me digan yo no puedo. Porque, hermanitos queridos, miren, nosotros dejamos de comer carne. Nosotros, hermanitos, estamos dispuestos a salir de las ciudades. Estamos dispuestos a dejar de vestirnos como nos vestimos. Estamos dispuestos aún de dejar nuestra madre iglesia. Estamos dispuestos aún a dejar a nuestros familiares por el mensaje que nos odien. Hermanos, estamos dispuestos a todos, pero menos en dar el paso de la educación. Y hace 8 días, hermanitos, les leí un poquito y les dije: los que quisieran esto, hermanitos, para que vieran que estoy hablando de un punto decisivo, porque estamos hablando de la reforma protestante. Pero, hermanos, yo no he oído hasta ahorita, escuchen bien, no he oído hasta ahorita algún predicador que hable, porque, hermanos, de la reforma protestante, pero que toque la raíz. ¿Por qué Martín Lutero y Melanchthon, los 2 grandes reformadores del siglo XVI, por qué tuvieron éxito en la reforma protestante? ¿Por qué? Bueno, todo el mundo habla, hermanitos, de que ellos tuvieron, y hermano, eso
Usted métase al YouTube y van a ver todo pastor, todo miembro, todo laico, todo hermano y hermana. Y hermano, no estoy criticando, ¿ok? Sino simplemente les estoy despertando el deseo para que investiguen si estoy hablando, hermanos, cosas mentirosas o estoy hablándoles la verdad. Y hermanos, y nosotros no tocamos por cuál motivo Martín Lutero y Melanchthon tuvieron éxito. ¿Por qué tuvieron éxito? Hermanos, nunca hemos estudiado por qué Cristo tuvo éxito en el mensaje también que predicó. ¿Por qué Jesús, hermanitos, multitudes le seguían? ¿Por qué Jesús, hermanito, tenía un poder de atraer gente que cautivaba su atención? ¿Por qué los rabinos, hermanos, hablaban sin autoridad? ¿Y por qué la misma gente decía, este hombre habla con autoridad? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesús no estaba dañado con la educación. Oh, mis hermanos, y esto, iglesia de Dios, pueblo de Dios, mientras no despertemos en esto, hermanos, vamos a seguir predicando y no va a haber una reforma. Por eso Elena G. de White nos instó, nos pidió y dice, hermanos, dijo, nuestra mayor necesidad de todas las necesidades es la de un reavivamiento y una reforma. Hermanos, cuando hablamos de un reavivamiento, tiene que ver, hermanos, con despertar las facultades espirituales, porque nosotros le estamos dedicando demasiado tiempo a otras cosas y menos a la palabra de Dios, menos al estudio del Espíritu y profecía. Y una reforma, cuando nosotros, hermanos, tenemos que hacer reformas en nuestra manera de adorar, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestir, reformas en nuestra manera de educarnos. Sí, mis hermanos, por eso Jesús, hermanitos, fue que pudo tener éxito, porque Él no fue educado en las escuelas regulares. Y miren lo que dice Lucas 19:35. Y le trajeron a Jesús, y habiendo echado su mano sobre el pollino, su manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, que si estos callaran, las piedras predicarán. Dice, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró, diciendo, oh, si tú también conocieseis a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, hoy es el día de la visitación de Cristo. El pueblo judío no entendió el tiempo de su visitación, porque nunca entendieron la verdadera educación. Sí, mis hermanos, nunca entendieron la verdadera educación. ¿No creen esto? Apunten. Todos tienen ustedes el libro Ministerio de Curación, y los que no lo tengan, díganme, se los voy a mandar gratis, hermanos. Vuelvo a repetir, todos tienen el libro Ministerio de Curación, y los que no lo tengan, hermanos, pídanmelo, yo se los mando gratis. Pero si lo tiene, apunte, porque hermanitos, ustedes dirán, ¿por qué el pastor habla siempre de la educación y la familia? ¿Saben por qué hablo de la educación y la familia, hermanos? Y escuchen lo que les voy a decir. Su servidor viaja para todos lados, hermanos, ustedes saben. Hermanos, para todos lados vamos a las iglesitas, a los grupitos.
Y en las iglesias donde llego, hermanos, y oigan bien, de pastores de verdad presente, o hermanos de verdad presente que les he oído predicar en la cadena, o los he oído, hermanitos, predicar en vivo, hermano, y me quedo impactado con tremendos mensajes. Pero cuando yo he llegado a sus iglesias, o voy a sus lugares y por los paso a visitar, hermanos, me doy cuenta que solamente están engañándose a sí mismos y engañando a su familia. Hermanos, no están educando bien a sus hijos, son irrespetuosos con sus esposas, no son buenos esposos. Hermanos, viven caos. Y me doy cuenta, hermanos, en dónde radica todo. ¿Saben en dónde radica todo, hermanitos? En la educación. Por eso Elena G. de White dice en el libro de la Escuela de Madison, antes de poder, oigan bien lo que dice ella, antes de poder de dar el mensaje al mundo, primero debemos romper con el yugo de la educación cristiana. Y debemos, dice ella, se lo estoy parafraseando la cita, hermanos, ¿ok? No la leo toda porque, por falta de tiempo, pero dice, pero antes de poder dar el mensaje al el mensaje del tercer ángel al mundo, debemos educar y preparar a un pueblo para que lo pueda dar. Hermanos, y nosotros, hermanos queridos, no nos engañemos, por favor, esta mañana despertemos. Jerusalén no entendió, hermanos, el pueblo de Judá no entendió el tiempo de su visitación. Y nosotros, hermanos, nos va a suceder lo mismo. Hoy Dios, hermanito, está levantando su pueblo. Pero pueblo que me escucha, hermanos que me escuchan, si nosotros, hermanos, queremos terminar esta obra, hermanos, tenemos que entender el sistema educativo. Porque, hermanos, ¿quiénes terminarán esta obra? No los que se gradúen en los colegios. Y ahorita se los voy a leer, hermanos. Pero, hermanos, apunten. Ministerio de Curación, título, lo falso y lo verdadero en la educación. Escuchen bien, lo falso y lo verdadero en la educación. Y no olviden, hermanos, el espíritu de profecía tiene autoridad para la iglesia, ¿ok? Por eso yo los tomo como autoridad, hermanos. No olviden, el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia es el mismo Espíritu que inspiró, hermanitos, la santa, la querida hermana Elena G. de White. Ahora, ¿qué hacemos con la cita donde ella dice que sus escritos son la luz menor y la Biblia la luz mayor? Hermanos, ese texto la organización lo ha mal interpretado. Moisés no es la luz mayor, Jeremías no es la luz mayor es Cristo Jesús. Cuando ella dice, hermanitos, que sus escritos son la luz menor, se refiere que sus escritos nos están llevando a la luz mayor que es Cristo Jesús. Pero, hermanos, si vamos a hablar de profetas mayores, hermanos, Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas, hermanos, antes de él. Sí, hermanos, de Juan el Bautista es el mayor, antes de todos los profetas fueron de él, es el mayor. Pero el más menor, dijo Cristo, de ahí en adelante iba a ser el más grande. Y no hay profeta mayor que Elena G. de White, hermanos, desde Moisés hasta Elena G. de White. No hay profeta mayor. ¿Por qué? Hermanos, porque hermanos, Dios nos dio esta profeta para preparar a un pueblo para lo que viene, para preparar a un pueblo, hermanitos, para que esté listo en el día del zarandeo, en el día de su ira. Por esa razón, hermanos, hoy más que nunca Elena G. de White dijo, tenemos que entender la ciencia de la educación. Y pueblo querido, hoy voy a hablar de esto en mi iglesia. Voy a hablar de hermanos de Martín Lutero, porque, hermanitos queridos, yo no puedo engañar a mi iglesia, porque cuando yo oigo, hermanos, aquí estamos bien, estamos dándole duro al papado. No, mis hermanos, ese no es el tema central del mensaje del tercer ángel, es parte. El tema central del mensaje del tercer ángel, hermano, es la justicia de Cristo en su pueblo, la justicia de Cristo al mundo. Por eso se le preguntó a la hermana Elena G. de White, el mensaje del la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y ella dijo, sí, es el mensaje del tercer ángel. Y eso, hermanitos, no lo hemos entendido. Y ustedes, hermanos, no me van a mentir, ustedes creo que han conocido demasiados hermanos y pastores que han predicado este mensaje y al final terminan mal. ¿Por qué? Porque, hermanitos, no trabajamos en el carácter
No trabajamos, hermanos, en las doctrinas que deberíamos trabajar. Por eso hoy los jóvenes, hermanitos, ¿dónde están nuestros hijos? Ahora escuchen lo que les voy a leer, hermanos, por falta de tiempo, ya son 7:37. Ay, hermanos, este tiempo cómo avanza, pero escuchen lo que les voy a leer. Ministerio de Curación, título: Lo falso y lo verdadero en la educación. Dice: en la educación de los niños y jóvenes, oigan bien, hermanos, en la educación de los niños y jóvenes ocupan un sitio importante los cuentos de hadas, los mitos y las historias ficticias. En las escuelas se usan libros de tal carácter y solo se encuentra en muchos hogares. ¿Cómo pueden permitir los padres cristianos que sus hijos se nutran de libros tan llenos de mentira? Cuando los niños preguntan el significado de los cuentos tan contrarios a las enseñanzas que sus padres les dan, se les responde que dichos cuentos no son verdades, pero esa respuesta no elimina los malos resultados de tal lectura. Las ideas presentadas en estos libros extravían a los niños, les comunican opiniones erróneas acerca de la vida y fomentan en ellos el deseo de lo falso y lo pasajero. Hermano, esto es tremendo. Por eso, hermanitos queridos, no podemos darnos el lujo de estar predicando este mensaje y llenarnos la boca cuando nuestros jóvenes, nuestros hijos lo está educando el sistema papal. Hermano, el mensaje del cuarto ángel es: ha caído Babilonia, salí de ella, pueblo mío. Y hermanos queridos, en estas cadenas no podemos estar llamando a salir de Babilonia y seguir con la reforma protestante de Martín Lutero, cuando nuestros hijos los seguimos mandando a Babilonia. Oh, pueblo adventista, tenemos que despertar, hermanos, esta mañana. Vuelvo a repetir, no podemos estar gritando: ha caído Babilonia, salí de ella, pueblo mío, cuando nuestros hijos, nuestros jóvenes, los seguimos educando en las escuelas babilónicas, hermanos. Y esto no es mío, hermanos. Escuchen lo que Cristo dijo cuando estuvo en la tierra. Escuchen lo que dice el mismo capítulo: lo falso y lo verdadero en la educación. Escuchen, hermanos, escuchen. Dice: nuestro Salvador, hermano, estoy leyendo Ministerio de Curación, pero no le doy la cita, porque quiero que lean todo el capítulo, porque ahí van a, hermanos, léanlo con oración, ahí van a descubrir cosas importantes. Pero miren lo que dice. Escuchen bien, madres y padres, esta mañana. Dice: nuestro Salvador, oigan bien, hermanos, nuestro Salvador no alentaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de su tiempo para evitar que sus espíritus fuesen. Vuelvo, hermanitos, a leer desde el principio, porque quiero que lo escuchen bien. Nuestro Salvador no alentaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de su tiempo para evitar que sus espíritus fuesen corrompidos por el estribillo. Dicen, o se ha dicho, entonces, ¿por qué aceptaríamos como suprema sabiduría las palabras inciertas de los hombres cuando disponemos de una sabiduría mayor e infalible? ¿Oyeron, hermanitos, que cuando Cristo estuvo en la tierra, no alentó a nadie a que mandara a sus hijos a las escuelas rabínicas, sino que los animó que los educaran en casa? ¿Por qué? Porque dice que si Jesús le dijera: manden a sus hijos, los hubieran corrompido. Y escuchen bien, hermanos, en los días de Cristo no se enseñaba homosexualismo y lesbianismo en las escuelas rabínicas. No se enseñaba eso. Pero, hermanos, ¿quién controla la educación del mundo entero? ¿Quién la controla? La UNESCO. Ustedes no saben quién es la UNESCO, hermano. Hermanos, yo no me gusta hablar casi mucho de esto, porque, hermanitos, yo les podría hablar de noticias impactantes, pero no es lo que necesitan ustedes, pueblo adventista que me escucha esta mañana. Hermanos, lo que ustedes y yo necesitamos a Cristo en nuestra vida para poder educar a nuestros hijos. Y hermanos, por esa razón, ustedes van a oír que mis temas son más de educación familiar, hermanos, porque las iglesias se componen de familias, pero si las familias, hermanitos, no están preparadas, de nada me va a servir a mí haber predicado, haber salvado a muchos, y perdí mi familia y a mi esposita. Por eso Elena G. de White dice en Hogar Cristiano:
Un hogar bien formado y bien constituido es un poderoso argumento en favor de la verdad. Sí, mis hermanos, y yo les invito, hermanitos, no soy perfecto, pero yo les animo a todos los que quieran venir a visitarme, hermanos. Está la casita abierta. Por eso yo le he dicho a mi familia, mamita, mi mensaje no va a tener poder si detrás de este mensaje ustedes no me dan un buen testimonio, mi amorcitos. Hermanos queridos, les habla alguien que está luchando con su carácter, alguien que está luchando con la familia, porque yo y mi familia quiero salvarme, hermanos. Y esa es la razón por la cual, hermanitos, esta mañana les traigo estos temas. Porque, hermanos, no podemos estar diciendo, imagínense que yo estuviera hablando de estos temas, hermanos. Es más, yo no hablaría de la educación, hermanos, aunque estuviera ahí. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo diría, ¿cómo es posible, Eliseo, que hables esto, tu familia educándola al mundo? Hermanos, yo cómo iba a hablar de la reforma protestante, cuando iba a hablar solamente una parte y lo demás no lo iba a querer hablar. Y hermanos queridos, en los días de la sierva de Jesús, no animó a que fueran a las escuelas rabínicas, porque él sabía que ese pueblo no iba a aceptar su mensaje. Hermanos, hoy en día no podemos permitirnos que la UNESCO siga, hermanos, doctrinando a nuestra familia. Y si no me creen, hermanitos, lean la Agenda 2015-2030, lean la agenda y lean el punto número 7. Van a ver cuál es el plan de la ONU para la educación. En otras palabras, hermanos, si usted y yo seguimos mandando a nuestros hijos a que los eduque Babilonia, hermano, olvídese que van a recibir la lluvia tardía, ellos y tal vez hasta ni nosotros, hermanos, porque dice la hermana Juay que Dios va a pedir cuenta de nuestros hijos sobre nosotros. Entonces, hermanos, si nosotros seguimos haciendo eso, olvídese, hermanitos, estamos perdiendo el tiempo y estamos engañando a este pueblo. Sí, mis hermanitos, por eso miren lo que dice, escuchen, hermanos, lo que dice en el libro Testimonios para Ministros, en la página 300. Miren lo que dice, hermanos. Permítame, escuchen lo que dice la profeta del Señor. Permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos. Dice que deberían hacerse cuando la obra avanza bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que debe ser comunicado al mundo. ¿Vieron, hermanitos, que el cuarto ángel es el que va a llevar este mensaje con poder? Pero no lo olviden, pueblo adventista, que Apocalipsis 18, 1 en adelante, especialmente el 4, dice, salí de ella, pueblo mío. ¿Salí de dónde? De Babilonia. Hermano, y salir de Babilonia, tenemos que salir especialmente en la educación. Y ahorita lo voy a leer para que vean, hermanitos, que lo que les estoy hablando no es mentira. Yo sé, hermanos, que a veces toco cuerdas sensibles, porque hay hermanos que se me enojan, porque entonces usted quiere que nuestros hijos sean ignorantes. No, mis hermanos, les digo, tráigame a esos que usted cree, les digo, hermano, y no vayan a pensar que yo me creo mucho, hermanito. No, hermano, lejos usted de mí gloriarme. Yo les digo, hermanos, porque quiero que vean que lo que aprendí no lo aprendí. Hermanos, yo no lo aprendí allá en las escuelas rabínicas. Créanme que todo este mensaje que predico, yo no lo aprendí en las escuelas rabínicas. Hermanos, en las escuelas rabínicas a su servidor lo enseñaron a defender el sistema. En las escuelas rabínicas, hermanos, a mí me enseñaron a defender un sistema, a defender una organización, a defender el diezmo, a defender a Roma. Eso fue lo que me enseñaron. Hermanos, este mensaje me lo enseñó mi padre en el campo. Y después yo me tuve que ir al desierto, hermanitos, para estudiar la verdadera ciencia de la educación. Y cuando yo la estudié, hermanito, y después de que regresé después que regresé del desierto, hermanos, dije, Señor, y gloria a Dios, hermanos, porque hemos despertado un montón de pueblo, hermanitos, sí. Donde quiera, hermanitos, están abriendo hermanos que realmente aman el mensaje, y cuando ven, les regalo los libros, les digo, estudia. Dice, no, tiene razón usted, dice. Y hermanos, está habiendo controversias, pero no importa, porque hay padres, ay, ¿cómo voy a educar a mi hijo? Hermanos, la educación del cielo es tan sencilla, pero tan profunda para entenderla. Así que, hermanos queridos, dice la cita,
bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros, oigan bien hermanos, los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará Dios para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Hermanos, leo otra cita. En los sketches de Elena G. de White, en la página 1478, sketches de Elena G. de White, sketch Helen White se llama en inglés, ¿ok? Miren lo que dice ella. Dice, el Consolador se le revelará no en forma específica. Escuchen bien, el Consolador se revelará, es decir, el Espíritu Santo se revelará no en forma específica, en forma específica precisa, que el hombre pueda delinear, sino en el orden de Dios, en tiempos y formas inesperadas que honrarán al nombre de Él. Él va a levantar a hombres y mujeres, gloria a Dios, entre la gente común para hacer su obra. Oigan bien, hermanito, entre la gente común. ¿Qué quiere decir gente común? Gente que no está preparada en academias, hermanos. Oh, mis hermanos, esto no es mío entonces, ¿verdad? Hermanos que me escuchan, pastores, tenemos que entender la ciencia de la educación, hermanos, porque es tiempo de traerla como nunca antes. Sigue diciendo, dice, Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto. ¡Wow! Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolas para llevar la verdad a muchos lugares. Ahora escuchen, hermanitos, la cita que voy a leerles. Hermanos, la cita que voy a leerles. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 80 y 82, dice: en la obra solemne final, pocos grandes hombres serán ocupados. ¡Wow! Oigan bien, hermanos, aquellos hermanos que creen en Bohr, que creen en los grandes hombres, que creen en Bullón, que creen en Ted Wilson, que creen en los líderes de la iglesia, los pastores grandes. Hermanos, aquí me dice, en la obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. Pocos son muy poquitos, casi nada. ¿Por qué? Escuchen por qué, hermanitos. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu Santo antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. ¿Oyeron, hermanos? Que no le estoy diciendo mentira. Dios va a levantar hombres los que están siendo enseñados por Él. Hermanos, de los que están entendiendo la educación verdadera. Ella dice, no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Dice, Él suscitará y ensalzará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu Santo antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. ¿Oyeron? De universidades, de escuelas. Pastor, pero es que mi hijo se quiere preparar. Hermanito, tu hijo se va a preparar. Hermanos, oigan bien, la UNESCO está preparando a estos niños y jóvenes para que ellos, hermanos, se sometan al nuevo orden mundial, porque, hermanos, hay un científico que él, hermanito, se atrevió a hablar y dijo que la educación de este tiempo es, hermano, la palabra es dura, pero así es. Dice, es para hacer estúpidos a los jóvenes y señoritas, niños y niñas. Sí, hermanos. Y ya se lo leí. Todos esos cuentos que le están metiendo a los niños lo están haciendo tontos. Por eso van a ver, hermanitos, que los jóvenes no quieren nada con el mensaje. Padres queridos que predican en esta cadena, hermanos, despierten, por favor. Despertemos, hermanos. La reforma no se va a llevar sin antes llevar primero la reforma educativa.
vuelvo a repetir mis palabras. La reforma que Dios empezó con Lutero no se va a llevar adelante si primero no hacemos una reforma en la educación. Podemos estar hablando del papado, podemos estar hablando de bestias, pero hermanos queridos, al final de cuentas, si no entendemos, hermanos, el carácter de la ciencia, la ciencia de la verdadera educación, porque la verdadera ciencia de la educación, hermanito, es formar el carácter de Cristo en los hijos y en nosotros. Eso es la ciencia. Pero si nosotros, hermanitos, no entendimos esto, y nuestros caracteres, hermanos, son como el del enemigo, hermano, de nada nos sirvió hablar de bestias, hablar del sistema papal, hablar de todo lo que viene, cuando nuestro carácter era al del enemigo. Hermanos queridos, esto no es mi palabra. Dios, hermanos y hermanos adventistas, aquellos que se enojan por mi mensaje, aquellos que se molestan, no denme una cita bíblica donde diga la palabra de Dios y la hermana Juay que la organización va a terminar la obra. No, mis hermanos. Al contrario, hay una parábola en Mateo 27, si no estoy equivocado, 24, 23, donde dice que los líderes siempre son los que matan a los profetas. En ninguna parte de la historia, hermanitos, Dios usó a los líderes de la iglesia. Jamás Dios usó al sumo sacerdote para hacer una reforma. No hay una cita bíblica, hermanos. Siempre Dios usó, en los días de Samuel, Dios usó, hermanito, al profeta Samuel para hacer reformas. En los días de Acab, Dios usó a Elías, sostén propio. En los días de Juan el Bautista, Dios usó a Juan el Bautista, no a los líderes. En los días, hermanitos, de la reforma, Dios usó a hombres humildes, no el papado. En los días de la era adventista, de los pioneros, o de Miller, Dios no usó, hermanos, a los pastores. Dios usó a un campesino que se educó en el campo, a un campesino que entendió la educación verdadera. Dios usó a los campesinos que no estaban dañados por la educación papal. En ese tiempo fue, hermanitos, cuando Dios usó a esos hombres. Y hoy lo estamos leyendo. Le leo la cita de nuevo. Dice, Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Va a levantar y va a exaltar entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción del Espíritu Santo antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. Oigan bien, dice, no se debe despreciar ni condenar estos medios. Dios los ha ordenado. Cuando ella habla, hermano, de la preparación teológica, es bueno saber teología, sí, es bueno. Pero el problema es que la teología, hermanos, embota la mente. ¿Y no me creen? A ver, usted siéntese con Esteban Bor y háblele de este mensaje y dígale que está mal, a ver si le hace caso. Siéntese con Alejandro Bullón y dígale a Alejandro Bullón, dígale, pastor, usted está mal porque defiende un sistema. No le va a hacer caso. Siéntese con Ted Wilson, hermano, y dígale, pastor Wilson, ¿por qué usted está defendiendo el sistema papal? A ver si le va a hacer caso. Hermano, la teología es buena, pero cuando está de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando la teología, hermanito, se pone por encima de Dios, corrompe. Por eso la hermana White termina diciendo, oigan bien, Dios los ha ordenado, pero solo pueden promover las calificaciones externas. Y miren lo que dice, cómo termina la cita. Dios manifestará que no depende de seres mortales, doctos e ingreídos. Sí, por eso Dios no va a poder usar. Dice Bor que nosotros estamos mal, porque hermanitos, por eso invite a Bor a una iglesia disidente, según ellos. No va, pero hermanitos, los disidentes son ellos. Nosotros estamos volviendo a los pilares adventistas, gloria a Dios. Y te animo, mi hermana y mi hermano que me escuchas, a que no te quedes escuchando mi mensaje. Ve, investiga si lo que te estoy hablando es verdad o es mentira. Hermanos queridos, el tiempo se ha terminado. Cristo viene pronto. Y miren, hermanos, leo el libro La Escuela de Madison, en la página 75. Miren lo que dice la sierva del Señor. Escuchen, hermanos, el camino pasado se ha torcido. Escuchen, padres. Escuchen, predicadores. Escuchemos todos, hermanos. Leo Spalding, en el libro La Escuela de Madison, el folleto La Escuela de Madison,
página 75, dice: el camino pasado está torcido, métodos equivocados han sido seguidos, pero los errores del pasado no se han confesado ni se han arrepentido. Los hombres han justificado en sus propias mentes el curso que se tomó en aquel entonces. Ellos han visto cosas desde el comienzo hasta el fin en una luz totalmente falsa. Y desde aquel punto en que nos encontramos, y desde el actual punto en que nos encontramos, el mismo curso será seguido en el futuro. Muchos piensan, oigan bien hermanos, muchos piensan que una apariencia mundana es necesaria en nuestra obra para que pueda ser hecha la correcta impresión. Pero esto es un error. No debieran dar ningún esfuerzo, no debiera haber ningún esfuerzo para que tengamos un reconocimiento del mundo, para ganar influencia, carácter para la verdad. Escuchen hermanas, escuchen hermanos, toda esta educación superior que está siendo planificada será extinguida porque es espuria. ¿Oyeron, hermanitos? De nada les va a servir, hermano, haber educado a sus hijos. Hermanos, Cristo viene pronto. Es hora, hermanitos, de entender la educación, pueblo adventista. Hermanos, si Dios lo permite, y de que 8 días nos dan tiempecito para pegar, vamos a meditar. Si se van a salvar nuestros hijos, hermanos. Vamos a tocar citas bien fuertes, hermanos. Estoy seguro que la mayoría no las han oído. Vamos a tocar citas, hermanos, del Espíritu de Profecía. Hermanos, porque es tiempo de salvar la familia. Les digo, hermanos, no estoy juzgando, no estoy criticando. Pero, hermano, conozco, hermanos, de verdad presente. ¿Y dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus esposas? Hermanos, el educarnos en la educación correcta tiene sus frutos. Y no quiero exaltar a mi padre, hermanos, ¿ok? No lo quiero exaltar. Pero solamente quiero decirles, hermanos, que gracias a ese viejo, mi padre, yo creo que ustedes lo conocen, él ha subido un video en YouTube donde nos quisieron demandar la organización, o nos demandó más bien. Ese viejito, hermanitos, entendió la educación y mire cómo nos educó, hermanos. Pero ahora, ¿será que muchos padres como mi padre pueden darse ese orgullo santo, hermanos, de decir que sus hijos están en el mensaje también, hermanos, así como los valdenses? Y hermanos, es hora de despertar. Si nosotros estamos en el mensaje y nuestros hijos no están, estamos haciendo las cosas malas. Porque, hermanos, ustedes pueden pedirme si quieren que predique la grande o mis hijas. Hermanos, y no quiero decir que ya están salvadas o que están, pero hermanitos, creo que estamos, hermanos, tratando de seguir a hacer lo correcto. Hermanos, mis hijas están involucradas en este mensaje también, mi esposa, la familia entera. Todos estamos en el mensaje involucrados, y donde nos movemos juntos, hermanos. Hermanos queridos, no porque el liceo sea mejores que ustedes. No, el liceo no es mejor que ustedes. Pero hermanos, créanme que el haber entendido la educación y el haber sacado mis hijas de las escuelas hace rato atrás, hermanos, ustedes vieran las cosas que se viven. Hermanos, puedo entender que Dios no se equivoca. Ahora puedo entender que la reforma protestante, ¿por qué va a seguir adelante? Va a seguir adelante, hermanos, porque va a depender, hermanitos, de la educación que nos hayamos dado. Y hermanos queridos, tantos temas que hay que predicar. Yo les dije que en una cadena presenté los 3 Elías, hermanos. Los hermanos dijeron, guau, pastor, no lo habíamos entendido así. Sí, hermanos, porque los 3 Elías se presentan, pero de la manera doctrinal, pero no se presentan de la manera, hermanitos, educacional. Y el tercer Elías, hermanitos, tiene que tener las mismas características del primer Elías y el segundo Elías, y el tercer Elías tiene que tener las mismas características. Por eso, hermanos, esta mañana se acabó el tiempo. Ya, hermanos, son las 8, tenía que estar en la iglesia ya, pero estoy aquí en la casa. Hermanos, hermanitos, despierten, por favor. Y si de que 8 días nos permiten, vamos a hablar, hermanitos, si se van a salvar nuestros hijos, si nosotros no somos fieles. Hermanos, cosa seria. Pero todavía estamos a tiempo. Todavía Dios está en el lugar santísimo.
Hermanos, todavía está intercediendo. Es hora, hermanitos, de entender esto, hermano, y les vuelvo a repetir. Si usted dice, pero ¿dónde puedo conseguir estos libros? Hace 5 años atrás, cuando yo empecé a predicar este tema, hermano, hace 5 años atrás, en una iglesia me dijo un joven con 2 niñas, pastor, pero ¿cómo puedo yo leer todo eso que usted nos está hablando para ver que es cierto? Y le dije, hermano, ahora sí me agarraste con las manos amarradas. Le digo, mira, yo lo he leído, pero no te puedo decir el libro porque los libros no se imprimen más. Hace rato que se descontinuaron. Y cuando yo me vine en el camino, venía enojado, hermanos, porque dije, Señor, ¿por qué no han sacado estos libros más? ¿Por qué, Señor? Le digo, ¿por qué la organización no los saca más? Y en eso que venía yo peleando con Dios, Dios me dijo, Eliseo, es que ellos no van a terminar la obra la van a terminar ustedes, los laicos. Entonces empieza esa obra, pero Señor, no tengo dinero. Bueno, pero yo soy el dueño del oro y la plata, ¿no? Bueno, tienes razón, Señor. Hermanos, y cuando llegué, le hablé a un hermano que tiene una imprenta en Carolina del Norte, y le dije, mira mi hermano, yo no puedo traducir libros, pero tú puedes traducir estos libros. Dice, sí. Le hablé a Reinaldo, yo no tengo dinero, pero tú puedes apoyar, sí. Hermanos, y se empezó a traducir, hermanitos, la escuela de Madison, las trompetas, la educación. Hermanos, empezaron a traducir los libros, y entonces, hermanito, empecé a mandarse a los hermanos. Hermanos, aquí están, lean, para que vean. Y gloria a Dios, hermanos. Los hermanos empezaron a despertar, y hoy en día, hermanitos, hay muchos hermanos adventistas que están en la educación correcta, hermanos, y están entendiendo, hermanos, que sin educación no hay reforma protestante, ¿sí, mis hermanos? Así que, hermanitos queridos, esta mañana, en el nombre de Dios les pido, si no tienen eso, hermano, y no creen, hermanos, llámenme, que yo se los estoy mandando a todos los que me están llamando gratis, se los estoy mandando, para que vean, hermanos, que lo que estoy hablando no es cuento de hadas, hermano, es el mensaje del tercer ángel, porque dice la hermana White, entonces la educación es el mensaje del tercer ángel. Dijo el pastor Sauerland cuando le preguntó, dijo, sí, el mensaje de la educación, el mensaje del tercer ángel, puesto que la educación papal es contraria a esto, el mensaje que Dios dio a la iglesia adventista es educación para preparar a un pueblo para llevar el mensaje del tercer ángel. Hermanos queridos, no estoy hablando fábulas, despertemos lo adventista, Cristo viene pronto, hermanos, y no podemos darnos el lujo de perder la familia, de perder los hijos. Padres, no podemos darnos el lujo de perder la esposa, porque cuando lleguemos al cielo, Cristo nos va a decir, ¿dónde está la mujer que te di? Y no vamos a poder nosotros decir, no, yo no sé, Señor. No, mis hermanos, Dios me los bendiga. Feliz sábado, adelante, Maranata, Cristo viene pronto. Hermanos, y oren por su servidor, que estamos ya, hermanitos, echando a caminar la escuela allá en México, hermanitos. Y una vez que terminemos, hermanitos, esa escuelita, ahí vamos a preparar jóvenes, señoritas, viejos, adultos, hermano, en el mensaje histórico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y también, hermanitos, ya van a estar los planes también para levantar el sanatorio, para curar a la gente gratis, ¿ok? Así que oren por esos proyectos, hermanos, que si Dios quiere, ya en este año vamos a darle fin a todo eso, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Adelante y no se sientan molestos cuando su servidor, hermanos, toca cosas que no queremos tocar. Dios les bendiga. Feliz sábado. Maranata. Amén, pastor. ¿Sí podré hacer una oración? Pastor. Sí, mi hermana. Sí, puedo hacer una oración, pastor. Qué lindo mensaje. Ok, vamos a orar, hermanito. Los que pueden de rodillas, vamos a orar. Padre querido, Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos. Padre, que tu Santo Espíritu sea derramado en este día, en todo tu pueblo. Que sea derramado en esta cadena. Que los hermanos se nutran de ese poder del cielo. Señor, que tu Espíritu Santo no nos abandone. Que siga con nosotros. Hemos entendido que sin Él, Padre, jamás vamos a poder terminar esta obra. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacer reformas en nuestras vidas.
sin el Espíritu Santo no vamos a poder llegar a la verdad. Por eso esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego, Padre, que cumplas nuestros deseos del corazón. Bautízanos, Señor. Bautiza mi iglesia. Bautiza tu pueblo, Señor, por favor. Y en esta mañana, Señor, perdónanos, porque no hemos caminado en la luz que hemos tenido. Pero esta mañana, Padre, queremos levantarnos y decirte que te amamos y que queremos, Padre, ser tu pueblo y que vamos a hacer reformas. Padre, ayuda a estos padres y madres que todavía tienen sus hijos en las universidades, que todavía tienen sus hijos en las escuelas. Señor, que entiendan que tú nos estás llamando a salir de Babilonia. Y no solo en la doctrina, sino también en la educación. Tú fuiste nuestro ejemplo. Y Padre, hay demasiado consejo en el Espíritu de Profecía para entender que el tiempo se acaba, Señor, y que no podemos darnos el lujo de que nuestros hijos sigan, Señor. Nosotros estamos hablando de salir de Babilonia. Y el Papa se ríe de nosotros porque dice, estos ignorantes no saben. Ellos me están atacando, pero sus hijos van a ser sus peores enemigos porque yo los estoy preparando. Que entiendan, Señor, que los jesuitas levantaron escuelas para contraatacar la reforma, Padre, que Martín Lutero levantó. Por eso esto te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Pastor, qué tremenda y la cruel realidad, ¿no?, de lo que usted está diciendo ahora. Gracias, pastor. Yo voy a tener más cuidado con lo de mi hija y seguir con esa educación que usted dice, ¿no?, que hay que madrugar, ayunar por los hijos, porque el Señor hará algo en ellos. Gracias, Brendita, pastor. mira, Sí, ahí están todos los libros, hermanita. Tengo Spalding Magan, tengo la escuela de Madison, la educación con el pastor Edo Sauerland y Elena G. de White. Hermana, y hay más libros, pero con esto es suficiente para que entiendan de que, hermana, nosotros no podemos darnos ese lujo, hermanita. Si ustedes, mira, si ustedes se ponen a investigar, hermanito, en la Agenda 2015-2030 y vean el punto 7, van a ver, hermanita, de que la UNESCO, ¿sí saben que la UNESCO es la que controla la educación después de la Segunda Guerra Mundial, hermanos? La UNESCO es la que controla la educación. Por esa razón, hermanos, ustedes van a ver que pronto aquí también se va a quitar la libertad de educar los hijos en casa, porque ahorita son, hermanas, más de 30 millones de norteamericanos que están educando a sus hijos en este tiempo en casa ya. Y no son adventistas, benditas, son de otras denominaciones, pero, hermanos, están entendiendo la verdadera educación. Oh, hermanos, yo me da tristeza. Y entonces, Brendita, cuando nosotros decimos, salí de Babilonia, pero tus hijos los sigue educando Babilonia, está serio, ¿eh? Así que, adelante, hermanos, adelante.